Muy buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook Live y Zoom. El día de hoy, el IDELA se complace en abrir el segundo ciclo del 2021 con este seminario virtual Visiones de Centroamérica hacia el 200 aniversario de la independencia centroamericana. Para llevarlo a cabo, tendremos la presentación de 4 expositores que nos hablarán de diversos imaginarios construidos sobre Centroamérica por parte de políticos, intelectuales, escritores y viajeros a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. De hecho, estos trabajos forman parte de una publicación más amplia que se llama Visiones sobre Centroamérica en el 200 aniversario de su independencia, que estará pronto a ser publicada por la EUNA en el marco del Bicentenario. Para dar inicio a este seminario, vamos a empezar presentando a uno de sus expositores. Antes, recordándoles a cada uno de ellos que cuentan con un tiempo de presentación de unos 15 minutos para poder salir adelante con el tiempo y atender las consultas del público. De antemano, además, les agradecemos a todos y a todas por su compañía. Muy bien, entonces para dar inicio voy a presentar a Andrés Mora Ramírez. Él es comunicador social, magíster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo y magíster en educación con énfasis en docencia universitaria, ambos por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA. Sus líneas temáticas son las políticas culturales, desarrollo, procesos políticos regionales, medios de comunicación, pensamiento pedagógico latinoamericano y geopolítica de América Central. Es miembro de la Asociación por la Unidad de Nuestra América, donde edita la revista electrónica Con Nuestra América. Es autor de varios artículos y coautor de varios libros. Adelante, Andrés, te escuchamos. Bueno, Diana, muchas gracias por la introducción que ha realizado y bueno, el saludo a los compañeros que nos acompañan hoy en la mesa. Hoy voy a presentar una síntesis del trabajo de uno de los trabajos que hemos preparado para esta serie de volúmenes que nos han llevado o nos han permitido hacer una reflexión, una indagación sobre las visiones que se han venido construyendo a través de ya varios siglos, de 2 siglos de vida independiente en torno a Centroamérica, visiones construidas por actores externos y también en algunos casos, como lo comentarán ahora los compañeros, por actores internos o situados en el espacio geográfico centroamericano. Voy a compartir una presentación para guiar lo que va a ser pues este acercamiento a la reflexión o a lo que ha sido un ejercicio que hemos realizado de tratar de sistematizar las visiones con acento geopolítico o con énfasis geopolítico que hemos logrado identificar y analizar en una serie de trabajos, de obras publicadas por viajeros europeos y estadounidenses en el siglo XIX. Y el título que le hemos dado, La Puerta Atlántica de la Tierra Prometida, precisamente deriva de una de las expresiones que uno de estos viajeros utiliza o acuña para caracterizar la imagen, la perspectiva, la visión que construye a partir de sus recorridos por la región, poniendo en juego, evidentemente, pues todo el conjunto de informaciones, de proyectos, de valoraciones que ya han venido circulando desde la conquista hasta el siglo XIX en torno a nuestra región, en Europa y en otras regiones, y que sitúan, digamos, nos ayudan a visualizar o a situar de alguna manera el valor que ya se le ha asignado en este siglo XIX al istmo centroamericano, al espacio geográfico centroamericano. Rápidamente voy a situar o a referirme al contexto histórico en el cual se dan estos viajes, estas incursiones
de lo que algunos autores han llamado los capitalistas vanguardistas en Centroamérica, ¿no? Hay dos grandes procesos históricos que están en curso o que podemos situar en el siglo XIX y que nos ayudan a visualizar cuál es el escenario en el que estos viajeros, estos científicos, estos periodistas se mueven en nuestra región. Por un lado, hay procesos de orden histórico que tienen que ver con todo lo que fue nuestro proceso de independencia, la búsqueda fugaz de la conformación de una federación o de una república centroamericana, la posterior balcanización de nuestros países una vez que el proyecto federal fracasa, y la progresiva inserción de las diferentes repúblicas centroamericanas y de sus economías dentro del más amplio sistema económico mundial que está en curso, está conformándose en el siglo XIX. Y fuera de nuestra región, pero con incidencia directa en nuestros países, hay otros procesos también que son importantes, ¿no?, de mencionar. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el auge, el ascenso de los Estados Unidos, que empiezan a expandirse desde la costa este hacia la costa oeste, conformando su actual, digamos, dimensión como Estado, su dimensión territorial, pero también proyectándose a nivel económico, a nivel político, a nivel ideológico, hacia el sur de su frontera y más concretamente en el Caribe y en Centroamérica. Ese es un proceso muy importante que va a influir o que va a ser decisivo en las reflexiones, en los escritos de estos viajeros y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando empieza el auge de lo que se ha llamado la fiebre del oro, la necesidad que tienen entonces las economías y los estados de la costa este de encontrar una ruta que agilice el tránsito hacia el oeste, ¿verdad? Y esa ruta va a ser precisamente a través del Istmo Centroamericano. Y hay fenómenos también asociados a este conjunto de factores que a nosotros nos afectan muy directamente, y uno de ellos es la incursión de las empresas filibusteras en Centroamérica entre 1855 y 1857, y más adelante vamos a ver por qué eso es importante dentro del imaginario que construyen estos autores. Trabajamos con estudiamos 6 libros, 6 obras publicadas entre 1827 y 1887. Son casi 6 décadas de difusión de imágenes, de visiones, de valoraciones sobre los pueblos centroamericanos, sobre su geografía, sobre sus poblaciones, su ambiente. Hay viajeros ingleses, como el caso de Orlando Roberts, estadounidenses, como John Lloyd Stephens, Ephraim Squire. Hay alemanes, el caso de Wilhelm Marth y Julius Froebel, y el sueco Carl Gobalius, ¿verdad? Ese conjunto de obras constituyó nuestro corpus, y el acercamiento que hicimos a esos trabajos fue fundamentalmente a partir de la identificación, como les decía, de aquellos elementos que permitieran ir figurando o configurando una visión geopolítica del Istmo Centroamericano en ese siglo XIX. Muchos de estos trabajos, como ustedes ven, lo que encuentran entre paréntesis es la fecha en la cual los autores estuvieron o recorrieron los diferentes países de nuestra región, y la segunda fecha que aparece es el año de publicación. Entonces, en algunos casos sí media un periodo de tiempo importante entre el momento en el que ellos escribieron muchas veces sus diarios de viaje, sus bitácoras, y el momento en que fueron publicados en ciudades europeas y estadounidenses. Unas precisiones solamente en torno a estos escritos, ¿verdad? Ya se ha trabajado mucho en torno a ellos, se ha escrito en la literatura especializada sobre lo que significan o el papel que desempeñan, ¿verdad? Tanto en una función no solamente literaria, sino sobre todo político-ideológica, que es lo que a nosotros nos interesaba sobre todo precisar en este trabajo, y es la idea de posicionar estos relatos de viaje como una suerte de cartografía imperial, ¿no? Hay autores que hablan de que todo este conjunto de materiales y de textos que se producen en el siglo XIX por estos viajeros, estos vanguardistas del imperialismo británico y del temprano imperialismo estadounidense, van a conformar un proceso
que lo califican así como una segunda colonización o una recolonización, ahora a través del discurso de una aproximación científica, entre comillas, y digo entre comillas porque muchas de las valoraciones y las descripciones que hacen estos viajeros, como lo detallo acá en esta diapositiva, van a estar muy marcadas por una serie de prejuicios que son propios del eurocentrismo, de una suerte de racismo también que vamos a encontrar muy marcado en algunos de estos textos, pero en general se convierten en dispositivos de disputa de poder, de configuración de sentidos en torno a ese espacio que por lo menos para el ojo europeo, para el ojo estadounidense y el espacio centroamericano, se les presenta como desconocido, como una región oscura, ciertamente marginal, y en alguna medida también, como se desprende de muchas de las afirmaciones que estos autores hacen en sus textos, como un espacio bárbaro que tiene que ser civilizado por el hombre blanco, ¿verdad? Esas son como algunas precisiones que es importante tener en cuenta al acercarse a este conjunto de materiales. Tienen entonces una función que va más allá de lo literario y desempeñan una tarea o una misión político-ideológica también dentro de ese proceso cultural más amplio que se está llevando a cabo durante el siglo XIX y que por lo menos en América Latina quedó muy claramente establecido en la antinomia civilización-barbarie, ¿verdad? Estos autores se van a considerar portadores de la civilización y van a retratar, van a caracterizar la barbarie centroamericana e incluso proponer algunas soluciones para llevarnos, ¿no?, a través de diferentes mecanismos, sobre todo los asociados a la idea del progreso, para llevarnos hacia su estado de civilización. Y aquí preciso en esta diapositiva, pues seis grandes imágenes o 6 grandes ideas fuerzas que van a configurar estas visiones geopolíticas de Centroamérica, ¿no? Sabemos que en su definición más general, la geopolítica tiene que ver con 2 grandes dimensiones, el espacio y el poder, y cómo esas dimensiones y todas las tensiones, digamos, que están en juego en torno a las dinámicas de apropiación de espacios, de imposición, de dominación. Dentro de ese gran marco que sería el espacio y poder, esos textos que nosotros analizamos en este trabajo nos van a mostrar, por un lado, la importancia de la identificación que tiene para estos viajeros y para los países que ellos representan, la identificación de los espacios geográficos estratégicos, sobre todo en la costa del Pacífico centroamericano, como un gran espacio con potencial económico y con potencial civilizatorio, dirán ellos. Por otro lado, vamos a encontrar una afirmación constante de parte de estos autores de que es necesario imponer orden y estabilidad política en una región, de que los centroamericanos serían pueblos incapaces de conducirse hacia un estadio superior de desarrollo por sí mismos, y que en ese sentido, que es la siguiente idea que yo anoto ahí, tendríamos que necesitaríamos una fuerza externa, un agente externo que nos conduzca hacia un proyecto civilizatorio que nos modernice, ¿verdad? Esa misión civilizatoria evidentemente la asumen, ¿verdad?, estos viajeros europeos y estadounidenses como propio de sus pueblos, ¿no?, en tanto se entienden como superiores a los centroamericanos. Articulado a esto, hay también una idea que es central, y es como en el siglo XIX se retoma el interés por la construcción de un canal interoceánico en Centroamérica que permita establecer un control del istmo centroamericano. Y ahí vamos a ver muy fuerte la disputa entre Europa, y en el caso europeo especialmente Inglaterra, y los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y muchos de estos relatos también, si ustedes tienen una oportunidad, y quienes nos escuchan tienen la oportunidad de acceder a estos materiales, vamos a encontrar un ejercicio constante de ubicación geográfica, de ciudades, de accidentes geográficos que facilitarían de alguna manera el control estratégico de la región y también de los recursos, ¿verdad? Sobre todo recursos agrícolas, recursos mineros, recurso hídrico también. Y hay un ejercicio también que tiene una suerte de reconfiguración, o que nos va a mostrar una especie de reconfiguración del paisaje humano y del espacio natural centroamericano que se encuentran estos viajeros, porque ellos proyectan también en sus textos o imaginan cómo podría llegar a ser esas ciudades o esos pueblos bárbaros y retrasados, cómo podrían llegar a ser
naciones o espacios sociales, espacios humanos, mucho más activos, mucho más efervescentes, mucho más vinculados a la modernidad, que encarnan estos sujetos que vienen a construir visiones o a retratar visiones del istmo centroamericano. Diana me avisa si estoy bien en el tiempo. Yo quisiera mostrarles rápidamente algunos de estos, algunos ejemplos que nos permiten, ¿verdad? Ver las visiones muy sintéticamente que muestran algunos de estos autores. En el caso de Orlando Roberts, que es uno de los primeros que escribe en torno a sus experiencias de viaje en Centroamérica, es muy importante porque ya desde 1827 él va a plantear la importancia, ¿verdad?, de establecer esta comunicación entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico a través de un paso por Centroamérica, ¿verdad? Pero es muy interesante en sus escritos la idea que él establece de que es necesario que el control de esta posible ruta no quede concentrado en una sola nación, lo cual para él sería un error que podría acarrear diferentes tipos de complicaciones, sino que debe estar tutelado por una suerte de alianza internacional, ¿verdad? Que se le confiera el control puntual a un país inferior, dice él, de Centroamérica, pero que ese control o esa libertad de tránsito por esa posible vía esté garantizada por el poderío unido, dice él, de Europa y América, ¿verdad? Esta es una primera caracterización interesante que vamos a encontrar en estos trabajos, porque ya dimensiona las posibles problemáticas geopolíticas que se derivarían de la construcción de un canal y que luego la historia acabó por confirmarlas también. John Lloyd Stephens, que es uno de los escritores y diplomáticos más famosos de la segunda mitad del siglo XIX en su país cuyos escritos se conocen también en todo el mundo, va a centrar mucho su atención en la importancia de la construcción del canal ahora por Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua adquiere un peso muy importante en todos estos escritos porque se entiende que es la ruta más adecuada para la construcción de esa posible ruta interoceánica, ¿verdad? Y va a entender o va a situar al canal como un factor o como un agente, un proyecto civilizatorio para esta región del mundo, Centroamérica, que decía él, removerá los prejuicios de nuestros habitantes, nos inspirará el gusto por el dinero y se convertirá entonces en un instrumento de civilización. Y va a plantear algo que también a finales de ese siglo ya se va a consolidar, que es el hecho de que si Europa no es capaz de realizar esa obra, va a decir él que para los Estados Unidos será una gloria superior entonces llevarla a cabo, ¿verdad? Ahí entonces también encontramos en sus escritos la confrontación que va a ser muy evidente en este periodo entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ephraim Squire, que es también un diplomático estadounidense que va a tener un paso importante por El Salvador y por Honduras, él va a apuntar también otras cuestiones, ¿verdad? E incluso va a adelantar la posibilidad de que más que un canal interoceánico, lo que habría que explorar es la posibilidad de construir un canal seco, lo llamaríamos hoy, es decir, que conectar los dos océanos, pero a través del ferrocarril. Y para él va a ser muy importante también la ubicación del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Que lo va a considerar como la posición más importante de Centroamérica. Y empezamos a encontrar también aquí en algunos de sus textos esa proyección de una visión utópica en algún sentido sobre cómo podría llegar a ser esa Centroamérica civilizada, modernizada por el europeo, por el estadounidense. Va a caracterizar entonces Squire a Centroamérica, su posible desarrollo en torno al Golfo de Fonseca y a un canal seco, que podríamos llamarlo así, como lo que posibilitaría la construcción de nuestra región como un emporio del comercio y centro de las empresas en esta parte del continente, ¿no? Hay un interés realmente por pensar también estos viajeros la Centroamérica posible desde la perspectiva de sus intereses. Y les comentaba antes también que hay un dejo o hay un fuerte énfasis de expresiones racistas en muchos de estos materiales. Es el caso de Wilhelm Marr, el alemán, que él va a plantear, ¿verdad? Que si bien este proyecto del canal es muy importante, dice que la gran dificultad que él observa es la ausencia de mano de obra, en tanto, dice, los nativos de Nicaragua no quieren trabajar. Y hay una serie de calificativos prejuiciosos, peyorativos que él hace sobre los habitantes de Nicaragua particularmente,
Pero es muy interesante la otra mención que hace. Wilhelm Marr publica este texto en 1800, o escribe en 1853 y aparece en 1855, y él señala que la posible obra de construcción del canal interoceánico, dice él, probablemente quedará reservada para un genial filibustero del norte que lleve por la fuerza a la población nicaragüense perezosa hacia su fortuna y hacia su cultura, y hacia la cultura, perdón. Hay entonces aquí también un apoyo o una, digamos, la reproducción a la difusión de mucho de este ideario, de este imaginario que alentó el intervencionismo filibustero en la región y que viene a ser legitimado también como factor necesario desde la perspectiva de estos viajeros para el adelanto, para la modernización de Centroamérica, vía nuestro sometimiento a otro poder extranjero. Y en el caso Disculpa, de... Andrés, Sí, que te interrumpa. Un par sí, de minutos para sí, concluir. cierro con dos ideas nada más para dar paso a los compañeros. Julius Frobel, también el alemán, reitera esta idea, ¿verdad?, de que los países centroamericanos estarían habitados por hombres, dice, incapaces de gobernarse, pero que podríamos salir adelante de alguna manera si nos dirigen, dice, con inteligencia y comprensión, ¿verdad? Obviamente si nos dirige una potencia extranjera. Y él va a señalar también esta idea, ¿verdad?, de que la providencia colocó a este país, o a Centroamérica, como ellos lo entienden, en el vórtice, del torbellino de una civilización que ha comenzado a esparcirse en nuestra era, ¿no? Es la civilización o el proyecto civilizatorio que impulsarán los Estados Unidos, sobre todo, hacia el último tercio del siglo XIX. Y quisiera terminar con esta idea también, que es del sueco Karl Bovarius, donde él plantea de alguna manera la necesidad de que, si bien el Canal de Panamá podría ser en términos prácticos mucho más viable de su construcción, él va a señalar que el Canal de Nicaragua tendría un impacto mucho más positivo en la región por la influencia, por los desarrollos paralelos que tendría en términos económicos, de población y demás. Y entonces en ese sentido él va a defender la importancia más del Canal de Nicaragua que el de Panamá. Y de hecho la expresión, ¿verdad?, que da título a esta ponencia o esta exposición, La Puerta Atlántica a la Tierra Prometida, surge precisamente del texto de Bovarius a partir de la impresión que él tiene al llegar al puerto a Georgetown, en San Juan del Norte, y desde ahí él imagina o visualiza ese posible desarrollo que podría tener o que alcanzaría la región, incorporándose a estas dinámicas modernizadoras, a estas dinámicas del capitalismo que se está extendiendo en esos años en todo el mundo, configurando esta idea o esta noción del sistema mundo, y dentro de la cual Centroamérica va a jugar o juega un papel importante en todo este imaginario que hemos presentado, como un espacio que es necesario de alguna manera saltar, mediar, dominar y controlarlo efectivamente para facilitar estas rutas comerciales que forman parte a su vez de todo un sistema más amplio de dominio económico, de dominio político y en definitiva geopolítico en la región. Yo finalizaría ahí, de Anaí. Y cualquier cosa, pues estaría atento a alguna consulta o a la posibilidad de ampliar algo en la parte de comentarios. Muchísimas gracias, Andrés, por la presentación de tu trabajo. Ahora vamos a dar paso a José Carlos Esquer Gutiérrez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, maestrando en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Costa Rica y maestrando en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Adelante, Carlos, cuando estés listo. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos y a todas los y las presentes que están acá. También agradecerles sobremanera a mis profesores. Es un gusto estar de nuevo aquí en clase con ustedes. Pareciera que estábamos otra vez en clase. Sobre todo a Andrés, a Rafa, al profesor Abner. Un gusto saludarles, un gusto compartir. Y bueno, también al esfuerzo, ¿no?, que hemos hecho colectivo por sacar
esta serie de publicaciones que esperemos pronto podamos tenerlas y leernos, ¿no? Entre todos. Entonces, en este caso, acompañé la reflexión desde este artículo, que se titula La Banana Republic, genealogía de una etiqueta. Y bueno, también la acompaño de una serie de fotografías que formaron parte del recorrido de la investigación y que son de la obra de Moisés Barrios y sobre todo que se titula Potasio. Entonces, quería primero comenzar por dos conceptos claves que me parece que fueron parte de la reflexión de esta investigación y que he seguido trabajando y reflexionando y que me parece que son conceptos que tienen mucha potencia, ¿no? En primer lugar, me parece que la implicación es un concepto que al momento de investigar, pues es fundamental para dar nuestros intereses investigativos, para saber, ¿no?, qué tan implicados estamos en el tema, qué tanto lo conocemos, qué tanto queremos conocer de él. Y me parece que en este sentido es importante aclarar que todo este esfuerzo pues parte de un interés genuino que seguimos trabajando y que sigo trabajando, que es sobre la resignificación, reconceptualización del concepto de la corrupción, ¿no? En ese momento, cuando estaba en la maestría, pues fue importante reflexionarlo y también ubicarlo, ¿no? Porque es un concepto que precisamente se puede ubicar desde diferentes lados. Y bueno, la propuesta del doctor Rafael Cuevas para poderlo trabajar desde este concepto que es la Banana Republic, pues fue trascendental, ¿no? Entonces fue lo que me llevó a investigar, a reflexionar sobre ello. Y el otro concepto que me parece muy importante es el del locus de enunciación. El locus de enunciación, que parte de la reflexión de Mignolo, me parece que también es importante mencionarlo y traerlo a colación porque nos dice y nos habla de los saberes colocados, ¿no? En este artículo creo que lo manejo desde dos puntos diferentes. Uno es esto, ¿no? En mi caso, desde dónde lo estoy enunciando y que tiene que ver con este otro concepto de la implicación, pero el locus de enunciación sobre todo me gustó explorarlo sobre precisamente estos imaginarios de los que nos hablaba el profesor Andrés, que marcaron toda una tendencia del imperialismo, ¿no? Y que están ahí y que al localizarlos, pues podemos darnos cuenta de dónde vienen y cómo se van construyendo. Entonces, me parece muy importante decir que esto forma parte de la reflexión del artículo y que lo acompañe y lo seguirá acompañando, ¿no? Porque es un artículo que parte, sí, de la tesis de maestría, pero es un artículo que queda incompleto y que le falta una reflexión, no solo este artículo, sino que creo que da para otras reflexiones que me gustaría retomar en un futuro. En este sentido, bueno, me gustaría presentar esta exposición conforme fue pensado el artículo, ¿no? En este sentido, se compone de dos partes. En primer lugar, es esta parte que se pregunta cómo surge este enunciado, ¿no? El enunciado de la Banana Republic, porque como se puede reflexionar, los enunciados tienen un poder inimaginable que, como dice también Andrés, pues son dadores de sentido, construyen sentido y más allá de sentido también construyen materialidad, ¿no? Entonces están entre esta mediación entre la subjetividad y la materialidad, pero siempre son referentes culturales que nos acompañan y bueno, que en la región centroamericana y más allá, pues sí han etiquetado, ¿no? un periodo. Entonces, ¿cómo surge este enunciado totalizante? Bueno, en primer lugar, como contenido, digamos, de la primera parte de este artículo, es importante decir que la Banana Republic es un concepto que surge en una novela del siglo XIX, que se enmarca, creo que precisamente en esto que menciona Andrés, como en esta perspectiva eurocéntrica
ajena, desde lo global hacia lo local. Y bueno, que se rescate en esta novela, que es la de Cabot-Jenkins, de O. Henry. Y bueno, es importante saber a grandes rasgos quién fue, qué fue esa novela, quién fue O. Henry, y también explorar otro tipo de conceptos que van acompañando, ¿no? El imaginario de la Banana Republic. El primer apartado, bueno, en primer lugar, nos centramos en la obra y de dónde viene la obra, ¿no? En primer lugar, no quisiera adelantar mucho el artículo, también invitando a la lectura un poco, pero sí más o menos mencionarles de qué es lo que se reflexionó. En este sentido, por ejemplo, yo siempre me pregunté qué era Cabot-Jenkins, ¿no? ¿De dónde viene? Porque desde el imaginario latinoamericano, pues creo que no existe alguna frase, ¿no? Parecida o algo por el estilo. Entonces, cuando me puse a trabajarlo, me di cuenta que Cabot-Jenkins viene, bueno, hay como dos perspectivas distintas. Una que dice que viene desde la referencia a la corona galesa del rey Coelgen, y que de ahí más o menos se puede desprender como esta expresión, pero específicamente en la novela es un tributo a La Morsa y el Carpintero, ¿no? De Lewis Carroll, que aparece en Alicia a través del espejo. Entonces, esta fábula que aparece ahí es la que le da sentido al título, ¿no? De la novela. Entonces, también cabe aclarar que esta novela está escrita desde dos diferentes géneros. Uno que es el sinsentido literario, que es el nonsense, que tiene que ver mucho con esta tradición de Lewis Carroll, que es la sátira política, y por otro lado también de la short story o cuento corto, que si nos vamos un poquito más allá, también tiene que ver con este sentimiento antiimperialista que en algún punto pudieron, independentista sobre todo, más que imperialista, independentista, que tuvo también las corrientes estadounidenses, ¿no? En su conformación ya como nación. Por otro lado, que es algo muy importante y que me parece también localizar y ver, es la turbulenta figura de O. Henry, ¿no? ¿Quién fue O. Henry? Y precisamente como lo menciona la categoría de esta mesa, pues es precisamente un viajero, ¿no? Es un viajero, o fue más bien un viajero que aterrizó por azares del destino en Honduras y reflejó la realidad que él veía, ¿no? Pero eso se menciona, digamos, en las biografías, pero no se va más allá. Quizás no se dice, por ejemplo, que O. Henry es sorpresivamente contemporáneo, por ejemplo, a José Martí y a Carlos Marx, ¿no? A mí, cuando pude ver eso, pues fue como que me explotó un poco la cabeza. Nació precisamente en un periodo de la Guerra de Secesión, nació en Carolina del Norte, tiene una tradición esclavista de su familia. Todas estas doctrinas que se mencionan, por ejemplo, el destino manifiesto, la doctrina Monroe, el filibusterismo y sobre todo el Cornerstone Speech, que es también uno de los fundamentos del esclavismo en Estados Unidos, ¿no? Todo eso lo reúne también en esta conquista por el oeste, porque él después de Carolina del Norte se fue a vivir a Texas. Entonces, es un personaje que se le conoce como el rey de la short story, pero no se cuenta además como toda esa tradición que viene detrás de él. A grandes rasgos, en el artículo menciono más o menos esa biografía, digamos, oculta, y también sus tratos con la ética, no tratos, sino sus reflexiones, ¿no? Con la ética. Siempre fue un personaje obscuro, un personaje subterráneo, un personaje que gustaba del bajo mundo, ¿no? Y que tuvo muchos problemas con la ley y que fue precisamente eso lo que lo llevó
vivir menos de un año en Honduras, ¿no? Y lo que lo llevó a reflejar en un concepto esa realidad. Por otro lado, bueno, está también el enclave bananero, que me parece fundamental exponer, que es un concepto que parece claro, pero que tiene una polisemia impresionante. En este sentido, bueno, se le reflexiona desde la territorialidad, desde como una forma concreta del imperialismo, también puede ser una forma comercial, puede ser un dispositivo de capital financiero, y algo muy importante y que también luego se deja de lado, es que también fue un dispositivo disciplinar. Fue una forma en la que desde otras construcciones, digamos, desde encaminadas, digamos, hacia formas imperialistas, ¿no? Formas extractivistas, que vinieron a conformar toda una organización dentro de los propios estados-nación, ¿no? Centroamericanos y latinoamericanos. Entonces, bueno, en esa parte es como la forma en la que se aborda el enunciado totalizante de la Banana Republic. Y por otro lado, el artículo tiene una segunda capa, que es la descripción del enunciado. O sea, ¿qué es lo que Hugh Henry describió al decir esto es una Banana Republic, ¿no? Entonces, en ese sentido, presento por aquí un mapa más o menos de lo que pude localizar, que fue el territorio al que abordó Hugh Henry imaginariamente, que es, todo se desarrolla en la ciudad de Coralio, que puede ser, por método de comparación, la ciudad de Trujillo, y bueno, y menciona estas otras, que es Alazán, Solitas y San Mateo, ¿no? Que podrían ser estas partes de Honduras. Y bueno, en ese sentido se abordó la Banana Republic desde estos 4 diferentes dimensiones, digámoslo: el territorio de Anchuria y Coralio, la mirada de Hugh Henry sobre la Banana Republic, la construcción de otredad en la Banana Republic y la corrupción en la Banana Republic. Conforme al territorio, bueno, podemos ver precisamente algunas descripciones que sobre todo se hacen, por ejemplo, desde esta separación que se tenía entre lo que es la capital, en este caso San Mateo, y por ejemplo el puerto de Coralio, ¿no? Sin necesidad ya de compartir pantalla. Para terminar, simplemente la reflexión, bueno, se hacen algunos referencias, por ejemplo, el territorio, sobre, por ejemplo, el robo del financiamiento del ferrocarril que hizo un personaje político que fue José María Medina en Honduras. También se habla, por ejemplo, del pasado filibustero y bucanero pirata de la región de Honduras. Y también se menciona, por ejemplo, a la Vesubio Fruit Company, que hace referencia a la Bacarro, ¿no? A la Bacarro Fruit Company, que después pasaría a ser la Standard Fruit Company, ¿no? Entonces, es importante también ver esa descripción que hizo Hugh Henry. Por otro lado, sobre lo que él dijo de la Banana Republic, rápidamente es importante decir que se hace este contraste entre lo que es la civilización y la barbarie. Es claramente uno de sus referentes para poder describir. Se habla del monstruo centroamericano, llamémoslo así, pero aquí también entra dentro de la sátira política, pues una parte donde él alcanza también a criticar hasta cierto punto el impulso imperialista que él veía que se apoderaba también de la región, ¿no? Conforme a la construcción de la otredad, que también es parte de la novela, bueno, se parte desde preceptos raciales, coloniales, racionales y patriarcales, ¿no? Para hacer una descripción. Aquí hay una reflexión importante que hacer sobre el alcance de estos conceptos en la historia, pero también no los podemos dejar de lado, ¿no? Al leer todo esto. Y bueno, en esta otredad nos habla de su desarrollo intrínseco, nos habla de la débil institucionalidad y también nos habla de civilizaciones que son o que tienden a la holgazanería, a la flojera,
a la improductividad, ¿no? Y por último, bueno, es una reflexión que parte, que es la corrupción dentro de la Banana Republic. En la Banana Republic, pues hace referencia expresamente a esta parte de la débil institucionalidad, a esta institucionalidad heredada también de la colonia, que desde ahí se puede trabajar desde conceptos como la mímesis acrítica. Y bueno, que es una reflexión que puede quedarse ahí abierta, porque precisamente esa Banana Republic lo que señala es esta ingobernabilidad, la poca institucionalidad, lo irracional, la informalidad, lo inmoral y lo poco ético, ¿no? Pero que de todo esto en realidad es una crítica precisamente a estos discursos totalizantes. Entonces, ¿qué tanto de ello podemos hablar desde el giro decolonial? ¿Qué tanta crítica podemos hacer desde, precisamente, ¿no? Desde el giro decolonial? Y bueno, es importante poder decir que en futuros trabajos lo que me gustaría explorar es precisamente esta capa de resistencia que también es dadora de sentido y que está implícita y explícita en otro tipo de novelas, ¿no? En el imaginario están por lo menos Mamita Yunai y bueno, por ahí otra que también es muy buena, que es Lemon Blues, ¿no? Entonces, hacer como este tipo de ejercicios habla, ¿no? Precisamente de volver a localizar y poderle dar otro sentido a estos conceptos. Por mi parte es todo y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Carlos, por presentarnos tu trabajo. Ahora damos paso al profesor Rafael Cuevas Molina. Él es historiador, escritor y artista plástico, licenciado en filosofía, magíster y doctor en historia. Él labora como profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica y es presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América. El profesor Rafael Cuevas Molina es autor de una gran cantidad de artículos y de libros cuya circulación se transita a lo largo de América Latina. Adelante, Rafa Cuevas, te escuchamos. Un placer, un gusto poder estar aquí otra vez con todas y todos ustedes. Gracias por tu colaboración, Diana. Como ya lo dijo al principio Diana, este es el resultado de un trabajo colectivo que hemos llevado adelante en los últimos años y que se verá concretado en 3 volúmenes que esperamos que aparezcan antes de fin de año y que están relacionados con las visiones que han habido sobre Centroamérica en diferentes momentos de la historia y de diferentes ubicaciones. Es una de las cosas que ya podemos ver solamente con estas exposiciones que hemos tenido hasta ahora es cómo hay una serie de ideas y de conceptos que se van repitiendo en relación con Centroamérica. Y vamos a ver cómo en este análisis que yo voy a hacer de la revista Repertorio Americano se van a repetir, claro que desde perspectivas un poco diferentes, en la medida en la cual los sujetos que van a hacer estas reflexiones son diferentes, pero que en última instancia se inscriben dentro de los imaginarios dominantes que han venido exponiendo hasta ahora tanto Carlos como Andrés. Y en primer lugar quisiera hacer una referencia a la revista que constituyó el objeto de estudio de este trabajo, que se trata de la revista Repertorio Americano, que como seguramente muchos de ustedes saben, se encuentra depositada actualmente en el IDELA. Esta revista costarricense, Repertorio Americano, que se publicó entre 1919 y 1958. Es para cualquier tipo de publicación de este tipo, no solamente en Costa Rica, el hecho de que sea publicado en un periodo tan extenso constituye de por sí un hito. Es sin duda la más importante revista cultural jamás publicada en Costa Rica. No, las otras revistas lo más que llegan a tener son 4 o 5 años y nunca han tenido la convocatoria que tuvo esta revista, que fue de carácter continental. En esta revista publicaron algunas de las mentes latinoamericanas más brillantes de la época. Eran voces representativas de intelectuales de una tendencia que yo caracterizaría como nacionalista, latinoamericanista y antiimperialista.
Se trata de lo que un colega costarricense, el historiador Gerardo Morales, ha caracterizado. Él lo caracteriza para Costa Rica, pero yo lo caracterizaría, extendería esa caracterización a este tipo de intelectualidad a toda América Latina. Él le llama la nueva intelectualidad y que emerge en las primeras décadas del siglo XX, que vive la diversificación de las clases sociales fundamentales y toma conciencia de no pertenecer ni a las clases económicamente poderosas, ni ser tampoco ellos mismos obreros, ni campesinos, ni, usando el término de la época, ni proletarios, y que por lo tanto tiene la convicción, este grupo social, este grupo de intelectuales que estamos llamando nueva intelectualidad, tiene la convicción de que proviene socialmente de abajo y no de arriba, y de ahí que proclama la rebeldía como una actitud vital y comulga con los nuevos paradigmas de interpretación profundamente críticos e irreverentes, y asume un programa político-cultural orientado a desarticular y reformular los contenidos elitistas de la cultura dominante, que en ese momento era la cultura que habían construido fundamentalmente los grupos intelectuales liberales. Entonces, el editor de esta revista, Joaquín García Monge, es un miembro costarricense de esta generación, de esto que estamos llamando la nueva intelectualidad, quien acomete la tarea de publicarla durante casi 50 años, en algunos periodos semanalmente, en otros quincenalmente, en otros mensualmente. Ahora, fíjense ustedes que esta revista empieza a publicarse en el momento en que los Estados Unidos está adquiriendo la hegemonía en el continente americano, o como los norteamericanos gustan llamar, en el hemisferio occidental. Recuérdese que en 1917 los Estados Unidos van a transformarse en la potencia hegemónica de nuestro continente después de la Primera Guerra Mundial. La revista va a ser entonces receptáculo y difusor de ese pensamiento de la nueva intelectualidad en el repertorio americano, pero habrán ciertos temas e ideas e idearios recurrentes que le van a ser propios. Uno de ellos es, lógicamente, dentro de esta época que estoy mencionando, el antiimperialismo como respuesta a ciertas condiciones objetivas históricas latinoamericanas que tienen que ver con este inicio del siglo XX. En este contexto, ¿cómo es percibida por esta y nueva intelectualidad Centroamérica? Fíjense ustedes cómo vimos cómo había sido percibido en el siglo XVIII por los viajeros que venían de Europa o Estados Unidos y que nos expuso Andrés, luego lo que nos mostró Carlos en relación con la percepción de alguien que venía de Estados Unidos y que acuña ese término hoy tan manido de banana republics. Entonces, ¿cómo es que ven esta nueva intelectualidad que se supone que es una intelectualidad progresista de izquierda a Centroamérica? Entonces, una vez recorridas las páginas de la revista, saltan como elementos definitorios de lo que en ellas se escriben algunos aspectos. Nosotros localizamos 112 artículos entre 1919 y 1958 que refieren a la región como conjunto, es decir, que no se refieren específicamente a uno u otro país, sino que hacen referencia a Centroamérica. Y en su abrumadora mayoría caen bajo la incidencia de lo que estaba diciendo, es decir, son trabajos provenientes de intelectuales, como los que ya caractericé, ¿verdad? O son artículos de otros tipos de intelectuales, pero que son recomendados por ellos y que tratan casi exclusivamente de temas políticos en cuyo centro se encuentra el tema del imperialismo y sus desmanes económicos y políticos. Es en ese contexto que Centroamérica es vista como paradigma de atraso, como región marginal en la marginalidad. Esta expresión es de Arturo Arias, un colega guatemalteco crítico de arte que la acuñó, es decir, como periferia rezagada de la también periférica en el contexto capitalista mundial y en la misma región latinoamericana. Por eso digo, es decir, periférica marginal dentro de la marginalidad, en el sentido de que ya América Latina es visto como región marginal y dentro de ella más marginal aún Centroamérica.
a las condiciones objetivas que determinan los papeles que juegan los Estados Unidos por un lado y Centroamérica por otro, se le suma la generalizada percepción que existen condiciones intrínsecas, es decir, que son propias de los centroamericanos, que provocan ese atraso que se identifican estos intelectuales. Lo primero otra de las cosas que aparece con evidencia es el hecho de que Centroamérica es vista como un espacio de naturaleza privilegiada. Recurrentemente, Centroamérica es vista por los diferentes autores como un vergel pletórico de riquezas, como una especie de paraíso tropical en el que la naturaleza se expresó de forma especialmente abundante. En relación con ella hay dos vertientes. Una es la que considera que su natural posición geográfica, a la cual ya se refirió Andrés, de alguna manera ha determinado su destino. Vean, por ejemplo, esto dice: Centroamérica es sin duda el país más favorecido de la naturaleza, pero en lo que Centroamérica no tiene rival en el mundo es en su ventajosa posición geográfica. Esto lo dice Alfaro Cooper en un artículo de 1926. Perdón, fue reproducido en 1926, pero fue escrito en 1857, que era cuando la región se encontraba enfrentando la invasión filibustera. Ustedes recuerdan que esta es precisamente los años en que William Walker está presente en Centroamérica y cuando se lleva a cabo la campaña centroamericana. Y es cuando los centroamericanos empezaban a tomar conciencia del valor de lo que hoy llamamos su posición geoestratégica, la cual ya Andrés hizo mención, que habían tenido en cuenta los viajeros que habían pasado por acá de Europa y Estados Unidos. La otra vertiente en relación con la naturaleza y que enaltece la riqueza de los recursos naturales existentes, de esto que llaman, uno de ellos llama petit pays chauds, es decir, pequeños países calientes, que dice que estamos inmersos, que somos un inmenso invernadero, dice, depósito de incalculables riquezas acumuladas, que son como un vasto almacén de primeras materias y que las sociedades humanas industrializadas ambicionan poseer. Eso lo dijo el francés Reparaz en 1928. Esta riqueza, al igual que su posición geográfica, es decir, dos dimensiones de la naturaleza que son tomadas en cuenta, también se habría transformado en una fatalidad, no solo por las ambiciones arriba mencionadas de las sociedades industrializadas, ¿verdad? Sino porque que también plantea este francés, sino porque también determinaría una personalidad tendiente a la molicie. Vean lo que se repite lo que en otro momento ya apuntaron los dos compañeros que me antecedieron, en el sentido que se considera de que es una población que no tiene simpatía por el trabajo y más bien puede caracterizarse como holgazana. También aquí se repiten estas ideas que ya se apuntaron, en el sentido de que para Centroamérica prácticamente es una fatalidad geográfica, esto que conocemos como paso transístmico, y que se expresa tanto en el real canal de Panamá como en el virtual canal de Nicaragua. Al pensarse en Centroamérica como conjunto, el tema de los canales interoceánicos aparece como una constante, y a este rasgo de la región, derivado de su posición geográfica y de su morfología, se le atribuye rango diferenciador y otorgador de identidad. El apetito de las grandes potencias por Centroamérica no derivaría solo de su riqueza natural en abstracto, eso que antes lo presentaba como un vergel o como un inmenso invernadero, ¿verdad? Sino en primerísimo lugar de las posibilidades que ofrece su ubicación entre los dos más grandes océanos de la Tierra y la posibilidad de conectarlos, ¿verdad? Digamos que ese es lo que más les llama la atención, sobre todo en este momento en que se está articulando el mercado, las conexiones mercantiles universales. Por ejemplo, Jacinto López, un autor que publica en el Repertorio en 1927, lo dice así:
El canal es la clave del secreto. Nicaragua es prisionero de intereses del canal y ha sido y es y continuará siendo sacrificado a este interés, como fue sacrificada Colombia, como ha sido sacrificada toda Centroamérica en el Tratado Bryan Chamorro y en la precisión que hace Juan del Camino, por ejemplo, en 1938. Dice, voy a citar literalmente, el Departamento de Estado ha sido extraordinariamente sensible a las condiciones de Nicaragua a causa del temor de que alguna potencia extraña pudiera obtener los derechos para construir el canal. Bueno, la importancia entonces continental del tema canalero queda relevado en el hecho de que el APRA lo incluyera en uno de sus 5 lemas continentales al considerar que la llave de la seguridad norteamericana era el canal de Panamá, ¿verdad? Y ese documento básico del APRE aparece publicado en el repertorio americano. El otro elemento que aparece muy recurrentemente en los artículos que nosotros revisamos es el de la corrupción de los políticos. El expansionismo norteamericano no correría con buena suerte si no fuera, piensan estos autores, porque cuenta con la complicidad de una clase política corrupta y venal. De esa condición de precariedad derivarían los botes denigrantes que ya uno de ellos ya nos expuso Carlos, de Banana Republics o de One Horse Power Countries, es decir, países de un caballo de fuerza. Hasta un diario de corte liberal como El Espectador de Bogotá, en donde se publica un artículo que se reproduce en el repertorio americano, certifica en reproducción que se hace en 1927, cuando estaba en pleno auge la guerra sandinista en Nicaragua, el peligro del imperialismo yanqui no está en la actividad del secretario de Washington, sino en las maniobras de los amigos fervientes que el gobierno yanqui posee en estas repúblicas. Es decir, se pone el dedo en la llaga de la corrupción interna que constituye la correa de transmisión de los intereses norteamericanos en lo local, es decir, en el caso en Centroamérica. Hay otra observación del norteamericano H.L. Mencken, que escribe en el American Mercury de Nueva York y cuyo artículo es reproducido también en el repertorio, y también en otra revista que se llama Carteles en La Habana, de donde García Monge lo toma para el repertorio, ¿verdad? En ella dice: los grandes estadistas que operan en Washington saben bien que para un político profesional el principal y el fin de las cosas es su tajada, su jamón. Esto lo pone entre comillas. La treta se lleva a cabo poniendo en los puestos públicos a hombres seguros, ¿verdad? Una cuarta idea recurrente es que solo Costa Rica es vista benevolentemente en todos estos escritos. En ese contexto de corrupción y entreguismo, Costa Rica parece como la excepción. Es cierto que la realidad costarricense ofrece un panorama distinto al del resto de Centroamérica, pero no debe descartarse, pienso yo, que en esto haya incidido la mano que escoge, que es la costarricense de García Monge, o que los colaboradores de repertorio hayan sido especialmente benevolentes con el país anfitrión de la revista que recibía sus opúsculos. Véase, por ejemplo, lo escrito por Manuel Ugarte, argentino, ¿verdad? En este sentido. Lo que se reproduce aquí es un fragmento de una novela que está escribiendo Manuel Ugarte, y uno de sus personajes es Mr. Morse. Y entonces el fragmento dice así: Mr. Morse abrió un mapa, lo extendió sobre la mesa y se quedó contemplándolo, sostenida por la península de Yucatán como por una mano nerviosa que salía de México. La antigua Capitanía General de Guatemala, llamada hoy América Central, empezando por el extremo norte, aparecía la república que conservó el nombre primitivo. Corriendo los ojos se veía sobre la costa del Pacífico la República de San Salvador, más pequeña, más densamente poblada que su hermana limítrofe, más industriosa, aunque también sujeta por la exigüidad de su volumen a la inmovilidad. Alrededor de ella, sin más ferrocarriles que los construidos para facilitar su comercio por los capitalistas norteamericanos, después se dibujaba Nicaragua, la más desgraciada a causa de sus políticos. Se encuentra después la pequeña República de Costa Rica, tranquila y culta
pero adormecida como los otros. El imperialismo de los Estados Unidos y Centroamérica es otra idea recurrente, ya lo mencioné anteriormente. La creciente presencia norteamericana en América Latina es cada vez más palpable y evidente en estos años de repertorio. Recuérdese que a partir del fin de la Primera Guerra Mundial en 1917, las inversiones norteamericanas desplazan a las de cualquier otra potencia, y en Centroamérica y el Caribe se traza no solo, no será esa presencia, no solo será económica, aunque también, ¿verdad? Voy a citar esto: la penetración económica en los países hispanoamericanos y el acaparamiento de sus respectivos productos principales es en nuestros tiempos la forma más palpable del imperialismo norteamericano, como dijo Raúl Cárdenas, un mexicano que publica en 1919 en el repertorio, pero también la presencia política y militar en Centroamérica. Se trata de un imperialismo que esconde sus objetivos por supuestos propósitos altruistas. Vean ustedes lo que escribe Juan del Camino en 1939 en el repertorio. Las agencias del imperialismo norteamericano presentan la ocupación influida de un destino civilizador. Difunden e inculcan esa idea. Nuestros móviles son siempre altruistas. No importa lo indiscutibles que puedan ser nuestras acciones. Un funcionario del gobierno acaba de declarar públicamente que la intervención de los Estados Unidos trae prosperidad a los pueblos del Caribe. El imperialismo norteamericano es como el misionero a la antigua. Tiene un mensaje que llevar al resto del mundo, pero mientras el misionero confía simplemente en sus capacidades de persuasión para hacer llegar su mensaje, el imperialismo norteamericano cree en hacer el bien por la fuerza militar. Fíjense, estoy hablando de 1931 esta publicación. Bueno, voy a referirme brevemente a unas ideas conclusivas de esto que les he expuesto en estos momentos. Lo primero que salta a la vista es que la visión de propios y extraños sobre Centroamérica no es halagüeña en el repertorio. Como se puede observar por lo que yo dije, su clase política y su posición geográfica parecen ser dos males de los que no se puede librar y que la condenan a la postración política y económica. Pero más allá de eso, hay también la sensación de que hay un cierto condicionamiento natural, ¿verdad? Propio de los países cálidos que determinan a su gente poco dispuesta al esfuerzo y al trabajo, lo que no les permite a ellos fructificar la feracidad sobre la que transcurre su vida. Aún la pequeña Costa Rica, y esto lo digo como, digamos, haciendo alusión a una mención recurrente, la pequeña Costa Rica, que recibe alabanzas constantes por su democracia, parece no escapar a tal condicionamiento que la hace remolona a los avatares del trabajo y que llevan al progreso. Por eso, pintarla como tranquila o apacible parece esconder la intención de reprocharle una cierta languidez que evoca un bucólico y silencioso paisaje rural en los márgenes de la modernidad. Se trata posiblemente de la visión de una intelectualidad crítica pesimista ante lo que parece el imparable empuje de la potencia del norte, que no tiene reparos en apoyar la independencia de Panamá, construir el canal y reservarse los derechos sobre el de Nicaragua, al tiempo que hace valer su presencia sobre el Caribe. Esa misma intelectualidad es vista por sobre el hombro, al igual que su clase política y su población tachada de indolente por políticos e intelectuales, no solo de Estados Unidos, sino también de Sudamérica. Se la acusa de declarativa y discursiva, pero renuente de pasar a la acción concreta. Esta es, pues, la visión que podemos decir que se tiene sobre Centroamérica en la primera mitad del siglo XX y que se encuentra expresada en el repertorio americano. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rafa, por presentarnos las conclusiones de tu trabajo. En este momento voy a presentar al profesor Dan Abner Barrera Rivera. Él es peruano-costarricense, bachiller universitario por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional. Licenciado en Teología por el Seminario Bíblico Latinoamericano, hoy Universidad Bíblica Latinoamericana. Es magíster en Derechos Humanos por la Universidad Estatal a Distancia
Realizó estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Es académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos y autor de varios artículos sobre democratización de los medios de comunicación, el pensamiento de Rafael Correa, investigaciones en derechos humanos y el socialismo cubano. Adelante, Abner, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, compañeros que me han antecedido con sus disertaciones. Muchas gracias también al público que saca tiempo para acompañarnos a esta hora. Voy a tratar de ser breve. El capítulo que yo trabajé para este volumen lleva por título Centroamérica y el indoamericanismo de Aya de la Torre. Como ven, voy a hacer referencia a un político sudamericano, peruano, que tuvo una presencia significativa aquí en Centroamérica, y de sus trabajos, textos, escritos, en fin, vamos a encontrar una visión que él tiene de Centroamérica. Algunos datos introductorios acerca de Víctor Raúl Aya de la Torre. La visión que él tiene de Centroamérica, vean qué interesante. Pudimos habernos ahorrado todo el trabajo si él hubiera escrito el libro que nunca logró publicar. Él escribió una carta a don Joaquín García Monge en 1928. Eso está en la revista Repertorio, en donde le dice que está escribiendo un libro sobre Centroamérica, ¿no? Que está muy documentado, tiene abundantes referencias, testimonios, entrevistas. Pero el libro nunca se publicó. Para hacer este trabajo recurrí a las obras completas de Víctor Raúl. Obras completas que la última edición data más o menos de hace 40 años. Eso indica un poco la poca preocupación e interés que hay de el partido aprista y los discípulos de Aya de la Torre por mantener sus obras editadas, publicadas. Repertorio americano también es otra fuente importante, y uno que otro libro de gente que conoció, que compartió, que vivió con Aya de la Torre. Para hacer este trabajo hubo que lidiar bastante con la historiografía aprista. ¿Por qué? Porque la historiografía aprista, aunque ha producido poco sobre la presencia de Aya aquí, lo poco que ha producido tiene un nivel de exageración con tintes laudatorios muy fuertes acerca de Aya de la Torre y su presencia aquí y sus aportes. Aquí en Costa Rica hay mucha gente que cuando uno le habla de Aya de la Torre, pues tienen la referencia de un personaje verdaderamente revolucionario, ¿verdad? Ese es un dato que más adelante lo vamos a estar mencionando. Muy bien. Hagamos referencia a Aya de la Torre como un tribuno indoamericano. Bueno, la palabra tribuno alude a los magistrados que el pueblo romano nombraba para que los defendieran, ¿no? Y que hacían un gran uso de la palabra, la oratoria, la disertación, la polémica. Aya de la Torre en Centroamérica compartió sus ideales, sus inquietudes políticas, básicamente la doctrina aprista, rodeado siempre de grandes escritores, intelectuales y dirigentes políticos. Se caracterizaba por tener un verbo antiimperialista muy encendido, ¿no? Un gran escritor, colaboraba con muchas revistas,
tenía la facilidad de hablar 5 o 6 idiomas. Y en Centroamérica le organizaron conferencias, mesas redondas, coloquios por todas partes, en donde él siempre era el expositor principal. Cuesta encontrar a Haya de la Torre debatiendo, polemizando con alguien. Eso tiene una particularidad. Era un trotamundos de rápidas relaciones sociales, organizador de grupos de trabajo y siempre estaba haciendo el proselitismo para jalar gente a la doctrina aprista. Llevó el aprismo como si fuera una religión por el mundo. Se han escrito algunos textos de el aprismo como religión. Ok, el itinerario centroamericano de Víctor Raúl. Fíjense, esto es muy ilustrativo. Estuve buscando semanas atrás alguna imagen que me ayudara a ilustrar un poco bien este libro que es particular en el aprismo, que es el antiimperialismo y el APRA. Y eso es lo mejor que encontré, ¿verdad? La versión que yo tengo no tiene pasta, ¿no? Entonces encontré esto en la web y no hay más nada, ¿no? Este libro es significativo para la primera etapa de la vida de Haya de la Torre, el Haya joven y del aprismo primero, ¿no? Haya llega deportado por el gobierno de Leguía, el gobierno militar, a México, y ahí funda el APRA en mayo de 1924. Las críticas que hacía Haya al imperialismo le dificultaron ingresar con facilidad a algunos países. Había órdenes de parte del gobierno norteamericano a las embajadas para fustigar, detener a Haya de la Torre. El destierro de Haya abarca de 1924 a 1931. Cuando él llega a México, de México viaja por el mundo entero, ¿no? Constantemente está viajando a Europa. A diferencia de otros políticos en el destierro, Haya hace mucha actividad política, muchas relaciones sociales, ¿no? Está en Centroamérica 6 meses, primero en Guatemala, El Salvador, y en Costa Rica es donde va a pasar más tiempo. Antes de llegar a Centroamérica, este es otro dato importante para aquellos que creen que Haya de la Torre era un gran revolucionario vinculado a la izquierda internacional. Él deslinda del marxismo, marca su posición contra el comunismo en el Congreso Antiimperialista de Bruselas en 1927. Después de ese congreso, como si no fuera poco su posición contra el marxismo, contra el comunismo, él toma distancia de la propuesta del análisis marxista que hizo su coterráneo, el amauta José Carlos Mariátegui. Aquí anoto un dato, perdonen la cita tan larga de Mariátegui respecto al APRA y Haya de la Torre. Abro comillas, en la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores ni inventar un tercer término. La originalidad a ultranza es una preocupación literaria y anárquica. En nuestra bandera inscribimos esta sola, sencilla y grande palabra, socialismo. Con este lema afirmamos nuestra absoluta independencia frente a la idea de un partido nacionalista pequeño burgués y demagógico. Se está refiriendo al APRA y Haya de la Torre. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el interés que tenía de la Torre, particularmente por Centroamérica y lo que más le llamaba la atención en Centroamérica. En esto coinciden personajes cercanos a Haya de la Torre y no tan cercanos, que el interés de Haya al visitar Centroamérica era para conocer a César Augusto Sandino, que se encontraba en las montañas de Nicaragua peleando contra las fuerzas armadas militares de Estados Unidos. Primero él va de México a Guatemala en junio del 28, Haya de la Torre. Ahí se reúne con un grupo importante de intelectuales. Curiosamente, en menos de 2 meses registran los documentos que Haya de la Torre dio 24 conferencias. Al hombre le gustaba la tribuna, los micrófonos, siempre se le organizaba este tipo de cosas, ¿no? Y es detenido con esta acusación, agitador peligroso.
Es deportado a El Salvador. En El Salvador, con esos antecedentes que ya traía, las embajadas norteamericanas le impiden su fácil tránsito, entonces solamente le permiten dar algunas charlas. Y sabiendo que él quiere visitar a Augusto César Sandino, entonces dicen, vamos a entregarlo al gobierno, ¿verdad?, de Nicaragua, ¿no? Ahí intervienen algunos intelectuales importantes como José Vasconcelos, el mexicano, José Santos Chocano, el peruano, que tenían influencias diplomáticas para evitar que sea entregado al gobierno nicaragüense. Entonces, Aya de la Torre no llega a Nicaragua, tampoco llega a Honduras, sino que llega a Costa Rica. En Costa Rica vivió 4 meses. Hizo amistad con Joaquín García Monge, Carmen Niro, Mardengo, Ricardo Moreno Cañas, entre otros. Dio charlas, visitó muchos lugares, contribuyó en la fundación de instituciones educativas, etc. Y observa que ante la amenaza imperialista, las sociedades centroamericanas se muestran escindidas a nivel social y económico. Pero el campesinado consciente, dice, es antiimperialista. El hombre de la ciudad, político, profesional o negociante, cae más fácilmente ante la ofensiva imperialista. No así el campesino. El campesino resiste. Tiene una apreciación interesante, positiva del campesino. Después de haber estado en Centroamérica, señala que gente de otros países del continente, se refiere específicamente a Sudamérica, no conoce o conoce mal acerca de la región centroamericana. Él encuentra aquí que sus poblaciones viven la tradición indohispana, al igual que en otros países del continente. Pasó por Centroamérica, pero no logró ir, como hemos dicho ya, a Honduras y a Nicaragua. Desde que Sandino lanza su primer manifiesto, deja claro su identidad, su clara identificación con el mundo indígena. Y vean esta frase muy interesante que dice Aya de la Torre. Soy nicaragüense y me siento orgulloso porque en mis venas circula más que todo la sangre india que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero. ¿Cuál es el mensaje indoamericano para Centroamérica de Aya de la Torre? Cuando funda OLAPRA en México, él llama a esta región Indoamérica, rechaza los nombres de panamericanismo, latinoamericanismo o hispanoamericanismo. Indoamérica, dice, agrupa lo indio, lo ibérico, lo latino, lo negro, lo mestizo y lo cósmico. Es lo indígena lo que une a Indoamérica. Habla de que hay un 75% de la población que está constituida por indígenas, ¿no? Era la inmensa mayoría, la fuerza de trabajo, y para hacer los cambios, las transformaciones que él proponía, se ocupaba de tomar en cuenta a esta población. Él ve a Centroamérica como un pueblo de gente muy trabajadora, pero que está controlada y dominada por el imperialismo. Su propuesta es la unidad de los pueblos indoamericanos, pero para eso era necesario que descubramos al otro, no nos conocíamos entre nosotros. Hay una frase que acuña muy fuertemente Aya de la Torre, ni con Washington ni con Moscú. Sin embargo, tempranamente, en 1940 en adelante, ese ogro que él veía del imperialismo hace la propuesta él mismo que hay una alianza entre los 48 Estados Unidos y los 20 Estados Unidos de Sudamérica. Pasa adelante en el Encuentro Mundial Internacional Socialista, reafirma su posición política, elogia la Revolución Mexicana, la socialdemocracia venezolana, no hace ninguna mención a Sandino. Vean el año 76, tampoco se refiere a la lucha del Frente Sandinista contra la dictadura de Somoza. Aunque había dicho que América Latina no estaba llamada a ser colonia de nadie, sin embargo admite que el imperialismo hacía esfuerzos positivos para incorporarnos al desarrollo e integrarnos en el mundo de la tecnología. Esta posición, cada vez menos antiimperialista, dividió las fuerzas políticas en Centroamérica y en otros países. Perdió fuerza el llamado a la unidad de los pueblos para luchar contra la dominación estadounidense. El antiimperialismo indoamericano peronado por Aya y llevado a los pueblos centroamericanos quedó como recuerdo de una gran prédica.
Hasta ahí, Diana, muchas gracias. Perfecto, Amner, muchísimas gracias por presentarnos tu trabajo. En este momento yo voy a hacer una síntesis muy breve de los principales contenidos que nos expusieron cada uno de los presentadores para dar campo a continuación a las preguntas del público. Bueno, como pudimos observar, las representaciones estudiadas por los diferentes expositores coinciden en una idea, y es que precisamente se conceptualiza a Centroamérica como una región marginal y subdesarrollada. De hecho, en algunos de estos trabajos podemos encontrar ciertos tópicos coincidentes, como por ejemplo la referencia que hacen los autores al espacio natural, a la infraestructura, a la clase política, incluso la composición étnica, como estas grandes condicionantes del istmo centroamericano. Sin embargo, podemos observar un contraste. Por ejemplo, mientras el profesor Cuevas y Barrera destacan el peso del imperialismo en esta marginalidad a través de la inversión económica, la influencia política en los gobernantes y la ocupación militar, el profesor Mora y también Esquer lo estudian desde las miradas colonialistas, que encuentran que precisamente esta ingobernabilidad y a veces incapacidad cultural y material son las razones para defender la dominación en estos territorios. Los primeros dos exponentes, bueno, me refiero a Cuevas y Barrera, nos lo explican a tono con los movimientos de liberación nacional y las corrientes antiimperialistas, y Mora y Esquer nos lo explican a tono de los proyectos civilizatorios del siglo XIX. Por eso es que todos los expositores coinciden en la importancia de relacionar estas obras con el contexto económico, político, ideológico, dentro del cual se pueden explicar los argumentos de los autores. Tomen en cuenta que además esto se hace desde una gran diversidad de fuentes, como el repertorio americano, las obras de Aya de la Torre, la novela de O. Henry y los relatos de viajeros. Muy bien. Entonces, yo voy a ir formulando una pregunta por cada expositor, y luego les hago llegar una pregunta que está en el chat, que sería para todos en general. Entonces, si gustan, bueno, voy a ir mencionando el nombre de la persona y la pregunta, y luego al final contestamos todos. Andrés, con respecto al estudio que hiciste, ¿encontraste algún contraste o diferencia entre el proyecto civilizatorio europeo y el estadounidense? Lo pregunto básicamente por la rivalidad imperialista, ¿verdad?, que existen de ambas potencias sobre la región. Entonces la pregunta va más que todo a que si existe una diferencia entre la forma de aproximarse al territorio según digamos, el imperio que represente el viajero. Para Carlos, me gustaría saber si puede referirse a cuáles son esos referentes históricos que lo mencionas en el texto, de hecho, esas pistas que nos da el autor para poder, si puedes ampliar más, de cuáles son esos referentes que permiten relacionar Anchuria con Honduras. ¿Qué otros datos históricos nos da el autor para llegar a esa conclusión? Al profesor Cuevas, me gustaría saber si existe una relación entre, o si ha podido encontrar una relación entre estos intelectuales y las corrientes evolucionistas. Lo pregunto más que todo por esta noción de determinismo natural, ¿verdad?, que se expresa en algunos de estos fragmentos.
Y finalmente, para Abner, me gustaría saber si se pudo concretar este llamado a la unidad continental en algún proyecto político centroamericano en concreto. Entonces, si gusta, nos referimos muy brevemente a esas preguntas para ir acogiendo las preguntas del público. Bien, gracias Diana por la pregunta. Hay una cuestión que es común a todos estos relatos de viajeros, ¿verdad? Que se publican en diferentes momentos del siglo XIX por diferentes personalidades y cada uno de ellos con trayectorias también diferentes, pero el sustrato común, si lo podemos llamar así, de fondo de todos estos relatos, de estas visiones, es la ideología del progreso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que hay una visión diferente, ¿verdad? Según el imperio, realmente todo responde a un contexto cultural que es el dominante de este siglo, ¿verdad? Que es el predominio de la ideología del progreso, en el cual se entiende que se alcanzan estadios o niveles de civilización en la medida en que nos modernicemos, ¿verdad? En que los avances tecnológicos, los avances de la técnica se incorporan a la vida cotidiana. Hay una insistencia, por ejemplo, en la construcción del ferrocarril, en el uso de las nuevas invenciones, de modernizar a Centroamérica en general. Lo que sí es muy interesante de encontrar, sobre todo en el relato de Orlando Roberts, que es el de 1827, es la preocupación que él tiene por la administración, ¿verdad? De ese posible canal que se construiría en Centroamérica, ¿verdad? Él no especifica si en Nicaragua o en Panamá cuál podría ser el mejor, pero sí plantea que cualquier vía que se establezca en la región debería estar sometida a un control internacional, si pudiéramos llamarlo de esa forma. Mientras que en los demás relatos, sí, la necesidad de una intervención extranjera es notoria y sí se advierte esa rivalidad, ¿verdad? Entre si serán los británicos los que lograrán construirlo o si serán los estadounidenses, ¿verdad? Pero no hay necesariamente una diferencia, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Se advierte una disputa, ver quién presenta el mejor proyecto, el más viable, el más afín a sus intereses, pero todo me parece a mí que está cobijado, ¿verdad? Bajo este alero de la ideología del progreso, en el cual evidentemente nosotros estamos en el lado de la barbarie, del retraso, y el ojo de estos observadores, pues, o su lugar de enunciación, retomando la idea de Carlos, pues es evidentemente el del misionero que trae la luz de la civilización, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Carlos. Hola, sí, gracias, Diana, por la pregunta, también por la síntesis que haces, muy clara. Y bueno, conforme a los referentes históricos, en realidad se dan a partir de la lectura, es una interpretación subjetiva, digamos, de comparación sobre todo. Digamos, el único referente histórico que se tiene es que O. Henry o William Sidney Porter llegó en 1902 a vivir exiliado de su país por un tema de malversación de recursos, ya que él trabajó en un banco en Texas. Fue culpado y entonces ahí se narra que cuando él iba camino al juicio, que era una ciudad del norte de Estados Unidos, terminó por azares del destino en Nueva Orleans y se embarcó en el primer buque, digamos, y terminó viviendo, incluso se menciona que no tenía dónde vivir cuando llegó y vivió en la embajada, digamos, en la representación estadounidense ahí en Trujillo, en Honduras, ¿no? Entonces, como que uno al leer la biografía que va acompañando la vida de O. Henry, va dando cuenta de ciertos aspectos que se ven en la novela, ¿no? Entonces, esa es como la referencia histórica, pero que se van, por ejemplo, en la novela se habla de la tumba, por ejemplo, de un expresidente, ¿no? Entonces, hay como algunos estudios que dicen que no era la tumba del expresidente a la que se hacía referencia, sino que ahí en Trujillo precisamente está
la tumba de Walker, del filibustero, ¿no? Entonces, también se habla de un fuerte, por ejemplo, pirata que existe en la ciudad de Trujillo y que tiene todo ese pasado que también en la novela se narra, ¿no? Que siempre fue situada por bucaneros, porque era una ruta de flujos comerciales y siempre estuvo ahí como la disputa desde diferentes piratas, bucaneros. Entonces, al leer la novela y al leer la biografía del autor, se pueden ir dando se puede ir haciendo esta comparación y es como un supuesto, ¿no? Pero creo que está pegado en ciertos aspectos a la realidad. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Don Rafa. Gracias, Diana. Me pedís que haga algún tipo de reflexión para ver si estos intelectuales que pertenecen a lo que yo he caracterizado junto a Morales como nueva intelectualidad tienen algún tipo de vinculación en su pensamiento con una teoría de carácter evolucionista. Yo creo que sí, si uno lo ve en los términos más generales y entiende que en América Latina esa teoría evolucionista en la cual se percibe que algunos sectores, pueblos o partes de la humanidad se encuentran atrasados y otros en una dimensión, digamos, más adelantada y que se ha expresado en, por ejemplo, las nociones de civilización, de progreso y de desarrollo, dependiendo del momento histórico que nosotros veamos. Una cosa que a mí me parece muy interesante, Diana, y que me da la oportunidad tu pregunta de expresar es el hecho de que así como lo pude identificar también en otras investigaciones que he hecho más de periodos un poco posteriores al que estamos analizando aquí, que es la primera mitad del siglo XX, es que es interesante ver cómo no hay diferencia entre la intelectualidad, después, digamos, entre los científicos sociales, ya después en la segunda mitad del siglo XX, de cómo se entiende el progreso o el desarrollo, en el sentido de que hay siempre una noción que nos sitúa a nosotros en la parte inferior y que hay un modelo que usualmente tiene su sustento en el exterior hacia el cual nosotros deberíamos aspirar. Y entonces el problema que se presenta en este tipo de interpretaciones es saber cuáles son los obstáculos, cuáles son las características de nuestros pueblos que impiden alcanzar esas cuotas, voy a utilizar la terminología que quizás usaste vos, Diana, esas cuotas de mayores de evolución a los cuales nosotros no podemos acceder y por los cuales nos quedamos, voy a utilizar otro término con el que no soy muy amigo, pero que es ilustrativo, nos quedamos subdesarrollados, ¿verdad? En ese sentido, entonces, la nueva intelectualidad, en este caso concreto, se encontraría inscrita dentro de esto que yo podría denominar un paradigma hegemónico que no está vinculado a lo que podría ser un proyecto alternativo desde los sectores populares, pero que es a través del cual también se expresan los intelectuales que se consideran a sí mismos críticos. No sé si me pude expresar con claridad. Sí, perfecto. Muchas gracias, Rafa. Y Amner, para terminar esta primera ronda. Claro que sí. Muchas gracias por la consulta, la pregunta, Diana. Sí, incluso en una de las diapositivas tenía señalado lo que estás preguntando, pero por respeto al tiempo ya no lo presenté. Sobre la unidad de los pueblos fue en 1951 que se crea la Organización de Estados de Centroamérica, o DECA, ¿no? Se reúne en El Salvador con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores. Va a tener una historia, 3 momentos importantes, ¿no? Luego vuelven a fortalecer esas relaciones en 1961 y luego en 1991, que va a crear lo que hoy en día conocemos como el SICA. Así en breve, Diana. Gracias. Muchas gracias, Amner. Bueno, acá tenemos 3 preguntas
una para Andrés, otra para Abner y finalmente una para todos. La primera para Andrés es que si podría referirse o tiene alguna opinión sobre la relevancia de Alexander von Humboldt. Sí, dentro de la revisión que hicimos para este trabajo, consultamos también las obras de Humboldt. Sin embargo, las menciones sobre Centroamérica son prácticamente inexistentes, ¿verdad? Se concentró mucho sobre todo en el registro de sus experiencias en América del Sur, fundamentalmente, pero no hay, o es poco lo que se puede encontrar como referencia, digamos, para trabajar en relación a Centroamérica, ¿verdad? Es muy interesante eso, pero en ese otro conjunto de autores que sí trabajamos y algunos otros que puedan estar también por fuera, sí se repiten de alguna manera, quizás no con el alcance de Humboldt, pero sí ese mismo espíritu de alguna manera enciclopédico o totalizante, esa búsqueda, ¿verdad?, de los autores por dar cuenta de la complejidad y la riqueza del entorno social, ambiental, geográfico. Pero bueno, no, fue un autor, digamos, que no consideramos en este trabajo. Adelante, Rafa. Muchas gracias, Diana. Hay un extraordinario libro que yo les recomendaría a la persona que esté interesada en Humboldt, sus viajes por América Latina y los Estados Unidos también, y al mismo tiempo su papel en la conformación de un imaginario al cual seguramente son tributarios algunos de estos viajeros, puesto que Humboldt llegó a ser el personaje tal vez más conocido y con mayor influencia de su tiempo, que se llama La invención de la naturaleza. Ese libro que se encuentra aquí en Costa Rica se puede comprar, yo lo compré en la Librería Internacional. Hace un recuento de todos los viajes que hace por nuestro continente Humboldt, que está fundamentalmente en Venezuela, en algún momento va hasta Ecuador y luego a México, pero Centroamérica y también está en Cuba, pero en Centroamérica no va a estar Humboldt, por lo tanto, digamos, cae fuera del objeto de estudio de lo que trabajó Andrés. Sin embargo, sería muy interesante en otro esfuerzo que lógicamente escapa a lo que en este caso era el interés de Andrés, ver cómo la influencia de la visión de Humboldt está presente en todos estos exploradores, ¿verdad? Que de alguna forma son al mismo tiempo los precursores de los actuales antropólogos. Ustedes saben que es en esta época, en estos años, cuando empieza a perfilarse lo que hoy conocemos como la antropología, es decir, como una disciplina que a partir del los centros metropolitanos se erige como forma científica, entre comillas, de explicación de los pueblos que estaban siendo sometidos por el colonialismo. Bueno, muchas gracias. Nada más una puntualización, Diana, y para la persona que hace la consulta también, lo que sí hay es correspondencia, digamos, hay textos de esa naturaleza epistolar entre Humboldt y personalidades centroamericanas, ¿verdad? Pero no hay, al nivel de estas otras producciones, un material que se pueda trabajar. Perfecto, muchas gracias Andrés y Rafa. Esta persona que no la mencioné fue José Toledo, quien también le hace una pregunta a Abner y espero, bueno, poder expresarla de la mejor manera. Abner, José te pregunta, ¿considera que la presencia del APRA influyó en la ausencia de consolidación de la izquierda en el Perú y la región, aunque reconoce que el desarrollo de las izquierdas no sea uniforme? A ver, quiero responder de la siguiente manera. Hablar del APRA es hablar de Aya de la Torre, porque él casi personifica, ¿verdad? Era el jefe, ¿verdad?, del APRA. Hoy el APRA no es ni siquiera un partido que puede inscribirse para un proceso electoral. Ha devenido, ha declinado, ha desaparecido, compromisos de corrupción, etcétera, etcétera, que no es el tema. En sus inicios, el APRA es un partido fuertemente antiimperialista, ¿verdad? Pero como ya vimos, rápidamente se desmarca
del marxismo, del comunismo, de José Carlos Mariátegui, etc. E historiadores y escritores como Nelson Manrique, que tiene un tomo voluminoso que se titula ¿Qué es el APRA? Que lo pueden encontrar en internet. Él ahí sostiene la tesis del amigo que pregunta, ¿verdad? Que en efecto el APRA sirvió para ralentizar la coalición, la fortaleza de la izquierda en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en otros países también, ¿verdad? Veamos cómo influyó el APRA en Centroamérica, particularmente en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Yo quiero, aquí anoté unas frases interesantes de lo que decía respecto a Sandino Aya de Rator. Dice, los primeros enviados del APRA ya están luchando pecho a pecho con los yanquis en las filas de Sandino. Y todos, uno por uno de nosotros, llegaremos al lado del héroe tan pronto como él ordene. Nunca, él pasó por aquí, nunca se preocupó por ir a buscar por Nicaragua. O sea, no lo dejaron entrar a Nicaragua, pero no hubo mayor interés. Él sabía que la vía no era la vía formal, ¿verdad? En el Perú los apristas decían, Aya y Sandino, seguimos su camino, ¿no? Bueno, es solamente para decir que estos señores, Héctor Béjar, que es actualmente canciller de la República, que ya lo quieren sacar por su pasado, por su militancia guerrillera en los años 60, lo van a llevar a juicio legislativo en la Asamblea, en fin. Él también sostiene lo mismo que la hipótesis que sostiene el compañero. Gracias. ¿Puedo decir algo? Adelante, Rafa. Como ustedes saben, yo trabajé durante un tiempo el pensamiento de Sandino, y yo sí puedo decir que a través de, fundamentalmente de quien Aya de la Torre llamaba el Benjamín del APRA peruano, que era Esteban Pavletich, el pensamiento aprista aparentemente ejerció una fuerte influencia en el pensamiento de Sandino. Sandino, como se sabe, durante algún tiempo, sobre todo en el periodo anterior a la Revolución Nicaragüense de 1979, pero y en los primeros años de esta revolución, en la década de los 80, fue presentado como un político con ideas de izquierda. Y para eso se tomaban un poco descontextualizadas algunas ideas que él había expresado. Efectivamente, Sandino fue fundamentalmente un nacionalista antiimperialista, pero dentro de ese pensamiento antiimperialista, el pensamiento aprista, en mi opinión, trasladado a través de la presencia de Pavletich, que fue su secretario personal en las montañas de las Segovias, es evidente. Por ejemplo, entre otras, en ese concepto, esa idea que ya mencionó antes Abner, que es la del indoamericanismo, ¿verdad? Que es un concepto que uno debe asociar con otros que ya circulaban en América Latina en aquellos años, que entrelazaban la identidad latinoamericana con el mestizaje, y fundamentalmente dentro de ese mestizaje con un nuevo sujeto social, un nuevo que tenía una identidad nueva, que era el mestizo latinoamericano, pero cuyo fundamento estaba en las raíces originarias de América. Por ejemplo, también está el concepto de raza de bronce de Vasconcelos y otros más, ¿verdad? Entonces, efectivamente, digamos, el pensamiento aprista, y como bien lo dice Abner, que era fundamentalmente el pensamiento de Aya de la Torre, está presente en Centroamérica a través de ese tipo de movimientos que uno puede asimilar, digámoslo así, con los movimientos nacionalistas y antiimperialistas de la época, con los cuales la nueva intelectualidad estaba también muy identificada. Hay una disputa, hay una disputa. Yo sé que José Toledo está haciendo la pregunta para el Perú, pero fíjense ustedes que es muy interesante cómo hay una disputa en toda América Latina que se expresa en torno a Sandino, y que tiene que ver entre cuál es el proyecto que prevalecerá en América Latina en la primera mitad del siglo XX,
si es el proyecto revolucionario o el reformista. Es decir, el proyecto revolucionario que en ese momento estaba representado fundamentalmente por los partidos comunistas, la Liga Antiimperialista Mundial, el Socorro Internacional, el Socorro Rojo Internacional, y por otro lado por partidos como el APRA de Haya de la Torre. Bueno, lo digo nada más como una referencia que me parece que complementa un poco esa idea. Amner, ¿quieres ampliar? Sí, la pregunta era de Toledo, se refería a si el aprismo limita o no el surgimiento o el fortalecimiento de la izquierda. Hablando ahora de Esteban Pavletich rompe con el APRA, ¿no? Esteban Pavletich se sale de las filas apristas, ¿verdad? Ese es otro dato que también es importante anotar, ¿no? Esteban Pavletich en la historiografía aprista no aparece precisamente como aprista, ¿no? Solamente eso. Solo una precisioncita, perdón, disculpa, Diana. Dale, Rafa. Eso que dice Andrés es cierto, pero cuando está con Sandino está como representante de la aprista. Claro, ese es un proceso que lo va a llevar a salirse más adelante, sobre todo en México, pero en el momento en el que está en Nicaragua está como representante del APRA. Sí, sí, precisamente por eso es importante, porque si queda así, da a entender como que si Pavletich entra por el APRA y termina siendo aprista, y no es así, ¿verdad? O sea, no es así. La izquierda en el Perú tiene una brigada internacional que se llama Esteban Pavletich, que participó precisamente en las jornadas de alfabetización en Nicaragua, y el APRA se desmarca completamente de eso, ¿no? Muy bien, y para concluir tenemos una última pregunta que va referida para todos o bien para el expositor que desee referirse a ella. Nos preguntan, a la luz de una posición antiimperialista en la actualidad, ¿cómo podrían analizar el discurso de integración latinoamericana, incluido ahí lo centroamericano, siguiendo un modelo similar a la Unión Europea? ¿Será posible generar algunos avances en materia política o económica? ¿Cómo se vislumbra el problema de los intereses elitistas y la corrupción que parece ser una constante histórica en el atraso y la desintegración? La pregunta nos la hacen a la luz de las palabras de López Obrador del 24 de julio. Bueno, si quieren empiezo. Sí, efectivamente, esta propuesta, digamos, más que una propuesta, es un enunciado el que hace AMLO en su discurso, que yo creo que que marca un antes y un después en el pensamiento integracionista y unionista latinoamericano, que no es lo mismo, son muy parecidos, pero no es lo mismo. Cuando propone la posibilidad de hacer una unión latinoamericana él dice que partiendo de nuestras propias características, pero con similitud a lo que ha hecho la Unión Europea. Vean, yo creo que independientemente de lo propuesto por AMLO de forma específica, nosotros debemos poner atención al espíritu de lo que está diciendo, porque también en ese discurso se refiere a la OEA y su caducidad. Recuerden ustedes que la OEA constituye el espacio de expresión más acabado y que ha tenido mayor permanencia en América Latina en relación con una dimensión diferente a la latinoamericanista, que es la panamericanista y que incluye en su seno entonces a los Estados Unidos y Canadá. Entonces, la visión latinoamericanista es aquella que parte de una tradición que era a la que en ese momento se estaba refiriendo a AMLO, que es la de Simón Bolívar, que es continuada posteriormente por una serie de políticos y pensadores en América Latina, como José Martí, por ejemplo, que es seguramente el más próximo o uno de los más próximos al pensamiento original de Bolívar, pero en un momento histórico distinto. Entonces, yo creo que sí, efectivamente eso es posible con nuestras propias características y nuestras propias necesidades. Vean ustedes que nosotros ya hemos tenido
en el pasado reciente, en este siglo XXI, experiencias en esa dirección que han rendido sus frutos y que son frutos interesantes. Entre otros, se han institucionalizado incluso estas ideas en organismos como la ALBA, el UNASUR, o el mismo organismo en el seno del cual estaba haciendo su conferencia AMLO, que es la CELAC. En estos organismos nosotros vimos cómo los Estados Unidos tuvieron que, voy a utilizar este término, de recular, echar para atrás en relación con lo que han sido sus posiciones intransigentes planteadas a través de la OEA. Acuérdense ustedes que en el 2009, en el marco de una cumbre americana, la cumbre de las Américas, como se llama, en que se llevó a cabo en Tegucigalpa, se llegó al punto que nunca se habría pensado, ni siquiera unos pocos años antes de esa reunión, de solicitar nuevamente el ingreso de Cuba a la OEA, a lo cual Cuba lógicamente se opuso y rechazó la invitación. Pero eso lo que nos da es la dimensión que tiene la fuerza de América Latina cuando emprende acciones unitariamente. Estos esfuerzos de integración latinoamericana tuvieron otras expresiones que en mi opinión desafortunadamente no pudieron tener más evolución porque los acontecimientos pendulares de nuestra política después llevaron a que bueno, hubiese un viraje hacia otro tipo de posiciones que no eran coincidentes con estas, pero recuerden ustedes que se estaba creando un Banco del Sur que con capitales de todos los países latinoamericanos estaba proponiendo una serie de proyectos de desarrollo que buscaban que América Latina pudiera integrarse al mundo con una visión de lo que Lula llamó la integración sur-sur. Entonces, sí, efectivamente, hay posibilidades, pero una de las razones por las cuales no hemos podido avanzar en ese tipo de posiciones, digamos, integracionistas y unionistas en función de intereses propios, es, entre otras, porque existen sujetos sociales, clases políticas que no están interesados en eso y que más bien les interesa estar a remolque de los intereses de las grandes transnacionales desde el punto de vista económico o de los intereses políticos norteamericanos. Ustedes lo pueden ver expresado en múltiples formas. Yo no tengo por qué poner aquí ejemplos en ese sentido porque ustedes lo deben conocer. Pero sí, efectivamente, eso no solamente es posible, sino que ya ha sido posible en América Latina. Yo quisiera señalar algo muy breve en relación a esto. Realmente si en parte de la pregunta decía, ¿verdad? Si debemos considerar un poco en la línea de AMLO, si el modelo debiera ser la Unión Europea, ¿verdad? Yo creo que en eso también se puede discutir, ¿verdad? La propuesta de AMLO, si realmente ese es el modelo. Recordemos que todo proceso de integración se enfrenta, ¿verdad? Y el profesor Cueva de alguna manera lo plantea ya, a lo que Alexander Segovia, un economista salvadoreño, llama la integración real, ¿verdad? Hay una integración retórica, discursiva o a nivel del pensamiento que se acerca más al unionismo, pero está la integración real, que es la de los grupos económicos, ¿verdad? Que es la que impulsa estos grandes entrelazamientos de los sistemas productivos, de las exportaciones, las importaciones y demás. Y desgraciadamente en los procesos de integración en América Latina terminan siendo grupos decisivos. Y decía si realmente el modelo debiera ser Europa, porque también en Europa estos grupos económicos tienen un gran peso, ¿verdad? Y todos los intereses financieros y demás. Y nada más a manera de ejemplo, recordemos lo que le pasó a Grecia hace algunos años en medio de su crisis económica, cuando esta famosa troika europea, ¿verdad? El Banco Central Europeo y otras instancias, prácticamente ahogaron cualquier posibilidad de buscar una salida alternativa, incluso con una consulta popular que realizó el presidente Tsipras en aquel momento. Entonces tampoco necesariamente el modelo es Europa, ¿verdad? Y ahí parte también del desafío que se nos abre es la búsqueda, ¿verdad? De nuestras alternativas, o inventar o errar, como decía Simón Rodríguez también. Carlos, adelante. Sí, gracias. En ese sentido, bueno, me parece muy, muy importante mencionar cómo uno desde acá, ¿no? Desde México se posiciona quizás con la voluntad política, digamos, del presidente de Andrés Manuel López Obrador. Y es muy difícil, digamos, ha sido muy difícil para la crítica
ha sido muy difícil para la izquierda, para ciertas izquierdas también, posicionarse conforme a lo que va enunciando el presidente públicamente, tanto en sus conferencias matutinas como en otros organismos internacionales. Entonces yo concuerdo completamente con lo que dicen mis profesores. Me parece que el modelo no es o no debería ser la Unión Europea. Me parece que ahí ellos, de hecho, tanto Rafael Cuevas como Andrés, han trabajado un concepto buenísimo que a mí me parece que alumbra, que es la mímesis acrítica, ¿no? O sea, cuántas veces vamos a seguir repitiendo esa necesidad de tratar de alcanzar estas palabras, como lo dicen, del primer mundo, ¿no? ¿Cuántas veces? Entonces, me parece, por otro lado, fundamental poner la crítica. Me parece importante decir que el presidente Andrés Manuel lo diga también, como decimos, ¿no? Genera sentido, o sea, dónde lo dice, cómo lo dice y qué referentes está utilizando. Creo que en la historia reciente de mi país, pues es un parteaguas, ¿no? También lo que se está viviendo, y tiene mucho que ver también sobre lo que es las posibilidades que tienen como partido, como Morena, de seguir, bueno, pues como gobernantes, ¿no? Creo que depende mucho de eso, depende mucho también estas perspectivas, y cabe recalcar que aquí la guerra, digamos, de las derechas es muy fuerte, y bueno, no es por nada, ¿no? También lo que menciona Andrés Manuel. Y bueno, muchas gracias. Perfecto, entonces, muy bien, de esta manera despedimos el seminario de apertura del segundo ciclo lectivo 2021. No sin antes darles las gracias a los expositores Andrés, Rafa, Carlos y Amner, y a todos ustedes por su generosa compañía. Recordarles la pronta publicación de los tomos de Visiones sobre Centroamérica por parte de la EUNA, mantenerse pendiente en que estos productos estarán pronto a salir, e invitarlos a mantenerse igual al tanto de las próximas actividades del IDELA anunciadas por sus plataformas como Facebook y demás. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y que tengan una bonita noche.